Muy bien. ¿Listo, Juanito? ¿Sí? Ok. Bien, hermanos, pues, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias, hermano Ray. Luego que escucho que contesta. Pues qué bueno que están por acá, hermanos. Qué bueno que deciden venir. Y yo les quiero pedir un favor, ¿sí? A todos, ¿sí? Les quiero pedir que nos esforcemos, ¿sí? Por poner atención, ¿ok? Que entiendo que es una hora en la que ya pega el bajón, ¿no? Del día. O sea, ya estamos pegando el avionazo, ¿no? Ya el despertar temprano, ir al trabajo, a la escuela, ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Pero yo les quiero pedir con todo corazón y con todo respeto que nos esforcemos, ¿sí? Pues es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios que va a ser escuchada, que va a ser expuesta y bueno, nos esforcemos en ello, ¿sí? Y también entiendo que a veces nuestros niños están un poco inquietos, ¿no? Vamos a tratar de esforzarnos en ello. ¿Está bien? Ok. Bien, probablemente sea una enseñanza corta, pero no por ello quiere decir que sea menos importante, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que sea algo, pues va a ser algo muy breve, muy rápido, ¿no? No, mire, tan corta va a ser que si quiere vaya a prender el carro y aquí lo espero, ya vamos a terminar. Tal vez sea corto, bueno, luego así decimos, ¿no? Y es cuando más largo está. Y hablando de enseñanzas cortas, no sé si ha escuchado usted a un pastor, doctor Charles Stanley, es uno, sus mensajes duran 25 minutos, media hora, pero esa media hora nomás entra uno a recibir, ¿no? Pero a recibir puro guamazo. Te avienta preguntas, te avienta, te hace que te cuestiones cosas, ¿no? Y caray. Y en 25 minutos, media hora tiene para deshacerte, ¿no? Entonces, repito que no, los mensajes cortos no digamos, pues como es algo cortito, es algo muy, no es importante, ¿no? No, hermanos, ¿sí? Es la palabra de Dios y bueno, pues vamos a poner atención, ¿ok? Bien, pues oramos antes de comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque pudimos, Señor, expresarte, Dios, en reconocimiento de a quién eres tú, por medio de la alabanza, por medio de la adoración, Señor. Padre, y ahora estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes, Señor. Sé que nuestros cuerpos físicamente ya están cansados, Señor, por el ajetreo de lo que va de la semana, el ajetreo del día, Señor, pero queremos esforzarnos, Dios, un poquito más para escuchar tu palabra. Te pido también por los niños que puedan estar en paz, Señor, estar tranquilos y que podamos todos, Señor, escuchar tu palabra. Dame tu gracia, Señor, en esta tarde para exponer tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos para allá a donde estamos llevando nuestra serie, que es Vivamos Piadosamente. Estamos en el tema 58. Y vamos por favor a Primera de los Corintios, capítulo 14. Hoy veremos desde el versículo 4, aunque tocaremos poquito el 2, nada más para recordar algunas cosas. Desde el 4 veremos hasta el 19, ¿sí? Entonces vamos a pegar un buen avance, ¿sí? A la carta. Porque pues realmente el capítulo 14 habla sobre el mismo tema, ¿no? El don de lenguas, el hablar en lenguas. Y ya hemos visto, ¿no? Mucho acerca de ello, pero seguiremos viendo. Bien, pues antes de comenzar quisiera que recordemos un poco el contexto de lo que estaba pasando con los hermanos de Corinto, ¿sí? Porque es importante decir bajo qué circunstancias estaba escribiendo la carta. Mire, ya tenemos 58 temas, a lo mejor ya se nos olvidó el contexto, ¿sí? De qué se estaba viviendo en Corinto. Y rápidamente podemos decir que desde el capítulo 1 se dice que tenían abundancia de dones, ¿sí? No les faltaba ningún don a los hermanos, pero también tenían problemas, como por ejemplo la división, ¿sí? Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo.
Es como si hoy en día dijéramos, pues, mi pastor es el pastor Chuy Olivares, ¿no? U otros dijeran, no, pues el mío es el pastor Roy Borboa, etcétera, ¿sí? O aquí más localmente, no, pues mi pastor es Ángel, no, pues el mío es Bogdan, ¿sí? ¿Sí? Entonces, había esa división, pero el apóstol Pablo les dice allá en el capítulo 3 que él había sembrado y que Apolos había regado, por el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, ¿sí? Somos de Dios. Además, los hermanos en Corinto consentían la inmoralidad cuando permitieron que un hombre de la iglesia estuviera viviendo en una relación con su madrastra, con la mujer de su papá. Y eran permisivos los hermanos en Corinto, ¿sí? Después nos dice la carta que cuando había problemas entre ellos, se denunciaban ante autoridades. Y Pablo los exhortó que eso no tenía por qué estar pasando dentro del cuerpo de Cristo, que tenían que arreglar sus asuntos internamente. ¿Okay? Recordemos también que los hermanos en Corinto querían hacer una mezcla del evangelio con sus antiguas prácticas paganas. Esto es el sincretismo religioso. Este fenómeno era por medio del cual se trataban de unificar estas dos cosas, el evangelio y el paganismo, ¿sí? Pareciera que esto fue la raíz de todo lo malo que comenzó a suceder en la iglesia de Corinto. Y yo le pregunto, son todo un caso los hermanos de Corinto, ¿no cree? ¿Sí? Viendo el contexto muy rápidamente, ¿sí? Y fíjese que esto nos indica algo, que no necesariamente por más dones y habilidades dadas por Dios que tengamos cada uno de nosotros o aquí en la iglesia, quiere decir que estemos caminando por el camino de la santidad a Dios. Y puedo preguntar, ¿hoy en día cree usted que es diferente a lo que se está viviendo, que se vivió con los hermanos de Corinto? Lamentablemente muchas cosas no, ¿sí? Por no decir la mayoría. Y podemos tener muchas cosas, hermanos, muchas habilidades, muchos dones, pero si no estamos caminando en santidad y en amor, de nada sirve, como lo acabamos de ver en el capítulo 13, ¿verdad? Pareciera que hoy día cuenta más lo que podamos hacer, lo que podamos lograr, que el tener un mensaje bien trazado, que andemos en integridad y amor para el Señor y mis hermanos, ¿sí? Pero ¿de qué le vale al Señor tener todo eso si Él no se agrada de la vida que estamos llevando? Porque podemos querer mezclar el Evangelio o amoldar el Evangelio a las prácticas del mundo para que el Evangelio quepa dentro de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? O hacer el evangelio cool, ¿no? O qué evangelio tan chido, o qué evangelio tan padre, o este evangelio sí se amolda a lo que yo creo. No, hermanos. Y la respuesta es que la palabra de Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice su palabra que el cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y ya lo ha enseñado el pastor Ángel. Lo que Dios dijo que estaba mal hace más de 2000 años, sigue estando mal el día de hoy. Él no cambia, Él no varía. Así que mejor vayamos cuadrándonos a lo que el Señor dice. ¿Amén? Bien, después de esta recuento, exhortada, regañada, vamos por favor al capítulo 14. ¿Sí? Y la semana pasada estuvimos viendo hasta el versículo 3, donde el pastor nos enseñaba sobre el hablar en lenguas, que también el día de hoy, repito, lo dije al principio, veremos un mucho de esto, aunque sea algo repetitivo, pero es lo que viene tocando el apóstol Pablo. Mire, el diccionario bíblico dice que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo que consiste en habilitar a una persona para hablar un idioma que no es el suyo, ¿sí? Por ello, dice Pablo que no hay quien entienda lo que se está diciendo de una manera natural, pues se habla a Dios mismo. También vimos que debemos de andar en amor y también algo muy importante que se vio y fue sobre profetizar. Y mire, cuando escuchamos la palabra profetizar, causa cierta comezón en los oídos, ¿no? ¿Sí? Porque pensamos que se nos van a revelar grandes misterios o cosas futuras.
Y puede que en algunos casos muy contados, puede que así sea. Y aun si es así, eso tiene un propósito, ¿sí? Pero no es el tema ahorita, ¿no? Pablo nos dice que la palabra profética es para edificación, exhortación y consolación a los hombres, ¿sí? Mire, si una palabra de parte del Señor que es para edificación, exhortación o consolación, tenemos mucho que trabajar en ello, ¿sí? Y no andar buscando cosas como cuántos cuernos tiene la bestia, o cuántos ojos tiene, o los 144,000, ¿quiénes son esos? ¿Sí? Si una palabra del Señor tiene ese sentido, repito, de exhortar, consolar, edificar, la verdad es que vamos a ocupar mucho tiempo para meditar y trabajar en ello. Ahora repito, el hablar en lenguas es un don dado por Dios, y esas lenguas hablan para expresar reconocimiento a Dios. O sea, cuando ya se acaban las palabras, cuando ya no sabemos qué más podemos decirle a Dios con el entendimiento, es algo que Dios pone para que podamos expresarnos, ¿sí? O sea, en algún momento de entrega, de comunión al Señor, no sé si usted se ha quedado sin palabras, ¿sí? Es como que ya qué más puedo decirte, Señor. O sea, ya empiezan a lo mejor a salir algún sonido, algún clamor, ¿no? Sí, no necesariamente palabras. Ahora, si no tengo una vida de comunión, una vida de relación con el Señor, ¿qué palabras puedo decirle? No tendría sentido hablar en lenguas si no hay oración, no hay intimidad con el Señor, ¿sí? Y recapitulando un poco más del mensaje de la semana pasada, esto es para ir entrando en tema. Cuando en el versículo 2 se nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este tema de hablar en lenguas era de mucha importancia, puesto que el apóstol Pablo le dedica todo este capítulo, ¿sí? Y versículos de otros capítulos, para establecer las normas en que esto debía acontecer en la iglesia. Por eso, repito, que estaremos tocando de nuevo cosas que tal vez ya se dijeron, pero no estorba que lo escuchemos de nuevo, ¿ok? Ahora, aquí es evidente que Pablo no está hablando del mismo fenómeno, el hablar lenguas, de Hechos 2, porque las lenguas que se hablaban en la iglesia de Corinto son ininteligibles, ¿sí? O sea, no se pueden entender con el entendimiento humano. Se trata de lo que algunos llaman hablar en lenguas extáticamente. Esto es en éxtasis, ¿sí? Y escuche, la palabra éxtasis, yo siempre lo escuché en una connotación negativa, ¿no? Siempre es una connotación negativa. Sin embargo, no, la palabra éxtasis significa, déjale leo la definición, estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Es decir, hay algo, o sea, ya es algo mucho más allá de lo que pudiera expresar, ¿sí? Es algo mucho más allá que nos rebasa, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay un descontrol, ¿sí? No quiere decir que hay un desorden, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el éxtasis, estando el alma comunicándose con Dios, mientras los labios emiten palabras que no se pueden entender, a menos que esté presente otra persona que tenga el don de interpretación de lenguas. Ahora bien, vamos por favor al versículo 4. Ya vamos a entrar así en tema, ¿sí? Versículo 4 nos dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto quiere decir que el que habla en lenguas personal se edifica personalmente, y está bien. ¿Por qué? Porque necesitamos ser edificados individualmente. Ahora, las lenguas no hablan a los hombres, sino hablan a Dios, y se habla en un idioma con el entendimiento humano, que por más políglota que seamos, que ya vimos el significado de esa palabra hace unas semanas, no podemos entender este idioma porque no es de este mundo, a menos que por medio del Espíritu Santo una persona interprete
¿sí? Que eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, nos edificamos personalmente si hablamos en lenguas, pero si profetizamos, ¿a quién edificamos? A la iglesia, ¿sí? Y recordemos, hermanos, que esta carta está siendo dirigida a una iglesia, ¿sí? A los hermanos en Corinto. Es dirigida a una comunidad, a un grupo de personas. No es una carta personalizada, ¿no? Como lo podemos ver en Timoteo, sí, en Tito. No es una carta personalizada. Ahora, profetizar, como vimos, sí puede incluir algún evento futuro, pero en el versículo 3 dice que por medio de una palabra profética se puede edificar, exhortar y consolar. Y eso edifica a la iglesia. Es en este contexto en que Pablo lo está diciendo. Dice que es mejor, ¿sí? Sencillamente, una palabra profética es una palabra dada por Dios mismo. Y ya lo hemos escuchado, ya lo hemos dicho antes. La mejor palabra profética que tenemos está en nuestras manos, que es la Biblia, ¿sí? Es la fuente más segura, o la única fuente segura, ¿sí? Entonces, una vez más, podemos ver que el hablar en lenguas es hablar en un idioma que no se entiende con el entendimiento humano. Tampoco es algo, escuche bien, tampoco es algo que se aprende, ¿sí? No es algo que se puede enseñar de una persona a otra, o que el pastor o algún líder le enseñe a hacerlo, ¿sí? Y la clásica, ¿no? Y debo de confesar que yo hace ya como 15 años, no tanto, hace como unos 10 años por lo menos, en mi inquietud, no era una inquietud genuina por saber, porque estaba repito, inquietud, el querer hablar en lenguas, ¿no? Porque sentía y creía que me llevaban a otro nivel espiritual, ¿no? Y entonces un tiempo hice un curso en una iglesia que, pues, digo, ya que gracias a Dios, con un poquito más de entendimiento, bueno, pues estaba bien mal lo que estaba aprendiendo ahí, ¿no? Bueno, entonces en uno de esos eventos, de esas clases, de este curso, pues yo dije, bueno, ¿qué quieres que el Señor te dé, no? La pregunta, ¿no? Pues, y yo genuinamente dije, pues yo quiero hablar en lenguas, ¿sí? Y repito, era algo genuino. Entonces, ya oraron por mí y me dijeron, no, pues, y de verdad, así lo que se dice de broma es que es cierto. Si no, empieza a decir esto, y ya empiezas a hablar y pues se te traba la lengua, ¿no? Y ya, ahí está, me decían. Y yo lurio, ¿no? O sea, ya hablo en lenguas, ¿sí? Y repito, era algo genuino en mí, o sea, yo quería hacerlo, o sea, quería eso de parte del Señor. Pero ahora me doy cuenta que no es así, ¿sí? No es algo que se aprende, no es algo como que dice trabalenguas muy rápido y vas a empezar a hablar, ¿no? No, hermano, no hay un curso como un curso de inglés, un curso de francés, no. Es algo dado por Dios, ¿sí? Es un regalo, es un don dado por Él. Entonces, si a alguien le enseñaron, como a mí, a hablar en lenguas, pues lo fraudearon, ¿no? Nos fraudearon, me incluyo, ¿sí? Repito, no se puede enseñar. Es algo dado por Dios y ningún ser humano es Dios, ¿sí? Ningún ser humano es Dios, ningún ser humano puede, pues ahora vas a hablar en lenguas, ¿no? Y di esas palabras, ¿sí? Ahora, se puede enseñar sobre qué es y cómo opera, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahorita. Eso sí se puede enseñar, ¿sí? Pablo lo está enseñando. Vamos por favor al versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo está diciendo que él quisiera que todos hablaran en lenguas, pero la realidad es que no todos lo harán, y no está mal, ¿sí? Porque es un don de Dios, es un regalo dado por Él. Él decide, ¿sí? Y ahora, ¿cuándo bendice a otros que hablemos en lenguas? Aquí lo dice, cuando hay un traductor, y lo dice más adelante también, o que también pidamos la interpretación de las mismas, ¿sí? Mire,
yo en lo personal, y esto es algo personal, a mí no me ha tocado verlo de manera, o sea, de estar ahí, de que alguien hable en lenguas y que alguien interprete. En lo personal no me ha tocado verlo. Sin embargo, no porque yo no lo haya experimentado o no lo haya visto, no quiere decir que no se dé, ¿sí? Platicando con un hermano me comenta, yo sí lo vi, yo sí lo viví, a mí nadie me lo puede platicar, ¿sí? Y a lo mejor muchos de los que están aquí pueden decir lo mismo. Repito, no porque yo no lo haya visto, esto sea algo que no exista, ¿no? Que no se dé, ¿sí? Digo, a mí se me haría muy, muy padre ver algo así, ¿no? Por supuesto, todo esto dirigido por Dios, ¿ok? Bien, vamos al versículo 6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Una vez más, Pablo dice, ¿de qué sirve hablar en lenguas si no hay una interpretación? Para nadie es provechoso más que para la persona que lo dijo, pero no para la iglesia, ¿sí? Aquí Pablo comienza a resaltar la importancia de la enseñanza, de la exposición de la palabra, porque cuando dice con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina, se refiere a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo comienza a resaltar que es mucho más importante el hablar, el enseñar la palabra, que el hablar en lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo estamos diciendo. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, que está bien. Pero aquí Pablo dice, pero el que si hablo, y más adelante lo vamos a ver también, si hablo solamente 5 palabras con entendimiento y me puedes entender, eso bendice más, edifica más. Y esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Sí? Déjale, pego un trago a mi café. Quería saber cómo se escuchaba eso, no mi agua. Bien. Ok. Pablo está aquí poniendo un ejemplo, que hasta en la música se necesita que las cosas estén claras, ¿sí? De hecho, la definición de música sencillamente es combinación de sonidos y silencios, ¿sí? Si quieres saber la definición de música, ya se la dije. Combinación, arte de combinar sonidos y silencios. Eso es música. ¿Por qué? Porque si hay puro ruido, no entendemos nada, ¿sí? Si hay puro silencio, pues ¿qué escuchamos? Bueno, la música es el arte de saber combinar la música, el sonido y los silencios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se diferencia una cítara de una flauta? Bueno, pues por los diferentes tipos de sonidos, porque emite diferente tipo de ondas. Si pudiéramos ver las ondas que cada instrumento transmite, viéramos que viajan de maneras diferentes a nuestros oídos, ¿sí? Un sonido grave, la onda viaja más, se expande más. Una frecuencia aguda son muchos piquitos, ¿sí? Entonces, cada instrumento tiene su manera de llegar a nuestros oídos con diferente tipo de ondas, ¿sí? Ahora, la cítara es como un tipo de arpa, ¿no? Si no la ha visto, si no sabe o no se da una idea, es como un tipo de arpa, ¿sí? Algo así como si fuera la tatarabuela de la guitarra, ¿sí? Porque tiene cuerdas muy parecidas a las que se usan en la guitarra, ¿ok? Entonces, cuando escuche una cítara, puede tener la idea que es como un tipo de arpa, ¿sí? Bien, versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí creo que todos ubicamos los ruidos de trompeta, ¿sí? A la hora de los honores a la bandera, ¿sí?
a quien le ha tocado estar en graduaciones, en eventos como ahora que se acerca el 15, el 16 de septiembre, ¿sí? Cuando ciertos sonidos son para dar indicaciones, ¿no? Ciertas, de verdad, hasta que ya estuve casi en la universidad pude diferenciar cuando te decían saludar, ¿no? O ya firmes, ¿sí? Pero son sonidos muy particulares, ¿sí? No es un ruido nada más. Entonces, los diferentes sonidos que emite la trompeta, ¿sí? Emiten o indican una orden, ¿ok? Repito, no solamente son sonidos, no solamente es ruido, indican algo. Versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, si las cosas inanimadas, como lo son los instrumentos, ¿sí? O sea, un instrumento no tiene vida. Hay un orden, no solamente es ruido. ¿Cuánto más cuando se habla en lenguas? ¿Sí? No son palabrerías, o repito, que se nos trabó la lengua, ¿sí? O que hablamos muy rápido y se nos trabó la lengua. No. El hablar en lenguas no carece de sentido, aunque para nuestro entendimiento sí carezca de sentido. Hay un significado, pero repito, con el entendimiento humano nos será imposible saberlo, solo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y repito, el hecho de que yo personalmente no lo haya visto no quiere decir que no exista, ¿sí? Pero bueno, espero de verdad algún día poder experimentarlo. Versículo 10 dice: tantas clases de idiomas que hay, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, ¿sí? Ahora, para nosotros que no sabemos hablar ruso, árabe o mandarín, el mandarín pues los crearon los chinitos, ¿no? Si escuchamos a una persona hablar alguno de esos idiomas, lo que diga esa persona carecerá de sentido para nosotros, pues no sabemos su idioma, ¿sí? Sin embargo, pues para los que hablan ruso, árabe o mandarín, para ellos pues no son ruidos, sino son palabras, ¿sí? Aunque nosotros no entendamos lo que dice. Bueno, eso hay que trasladarlo pues al ambiente espiritual, ¿no? Si escuchamos hablar en lenguas a alguien, carecerá de sentido lo que dice para nosotros, con nuestro entendimiento humano, ¿sí? Pero si hay alguien que puede interpretarlo, o esa misma persona lo puede interpretar a nuestro idioma, en este caso el español, pues no carecerá de sentido, ¿no? Y aquí me gusta cómo el apóstol Pablo está haciendo creo que todos estamos entendiendo, ¿verdad? Cómo es muy sencillo al explicar esto, ¿sí? De una manera muy, muy clara. Versículo 11 dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Una vez más lo dice aquí. Pablo enseña que es bueno anhelar los dones espirituales, pero que es mejor aquellos dones que son para bendecir a la iglesia, ¿sí? Y aquí una vez más vemos, hermanos, que los dones no son para nuestro deleite, sino que son para edificar a otros. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. No se trata de nadie en particular, sino de Dios mismo y de su iglesia. Y eso es el verdadero amor, porque el verdadero amor no busca lo suyo, sino el bienestar de la otra persona y no el propio, ¿sí? Pues vemos cómo Pablo amarra aquí en esta parte lo que trató en el capítulo 13, el amor. No se trata de mí,
No se trata de alguien en lo individual, se trata de la iglesia de Cristo. Se trata de su cuerpo, de bendecir, de edificar su iglesia. ¿Sí? Versículo 13. Por lo cual, o en resumen, o por lo tanto, ¿sí? El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí? Pablo nos anima a que si oramos en lenguas, le pidamos a Dios el poder interpretar eso que dijimos en otras lenguas y así edificar a la iglesia. Sencillo, ¿no? Si alguien habla en lenguas, pide poder interpretarla. Que haya alguien o que haya alguien más que la pueda interpretar. ¿Sí? Ahora, a lo mejor alguien pudiera decir, ¿no? Alguien pudiera, pues bueno, una vez, fíjese que sí me tocó eso sí verlo, en lo personal. En una reunión de la iglesia, una persona empezó a hablar en lenguas, ¿no? Y el pastor, en ese momento, esa persona era una persona conflictiva, ¿sí? Tiene contexto. Entonces empieza a hablar en lenguas en el momento de la adoración y el pastor estaba atrás del pastor, esta persona, y el pastor se voltea y le dice, cállate, ¿sí? O sea, ¿qué es a lo que voy? Que si hay una persona, si hay alguien que tiene un contexto que solamente es conflictiva, que solamente busca problemas, que es evidente, que es terco, obstinado, y tiene ese tipo de manifestaciones o ese tipo de expresiones, o sea, no lleva un orden en su vida, ¿sí? Pero quiere hablar en lenguas, quiere alzar la voz en medio de la congregación, ¿sí? Hay autoridad también de parte del Señor para decir, no, cállate, ¿sí? Porque no creo que lo que estés hablando sea realmente dirigido por el Señor, ¿sí? Entonces, y Pablo, ahorita lo vamos a ver, dice que todo se haga en el último versículo de este capítulo, en el versículo 40, dice, todo se haga decentemente y en orden, ¿sí? No era el momento para que esta persona, cuando eso yo lo vi, hablara en lenguas en ese momento, además que su contexto no lo respaldaba, ¿no? Era una mujer, no la respaldaba. Entonces el pastor le dijo, cállate. Y pues la persona se quedó así, ¿no? Y pues ya se edita la persona. Al tiempo se fue a la iglesia. Entonces, su vida no podía dar testimonio, respaldar voy a hablar en lenguas y a lo mejor quería protagonizar o decir, miren, yo soy espiritual, no lo sé. ¿Sí? Pero todo lleva un orden, hermano, ¿sí? Mi vida tiene que respaldar eso. Y la vida que llevo respalda el que yo pueda hablar en lenguas también. Mi vida de integridad, y lo decíamos hace un momento, ¿no? O sea, si no llevo una vida de oración, no llevo una vida de integridad, de santidad, o sea, ¿para qué quieres hablar en lenguas? ¿O para qué deseas ese don? ¿Sí? Versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Qué pues, no? Oraré, pero aquí hay una coma. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora, Pablo dice que el orar en lenguas es una oración en el espíritu, pero no con el entendimiento. Pues vaya la redundancia, ¿no? Pues no lo entendemos, ¿sí? Ahora, aunque no lo entendamos, ¿sí? Y tengamos la confianza en que si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no estamos diciendo ninguna grosería o blasfemia, ¿sí? Confiemos que estamos dando gloria a Dios. Repito, si veo que si mi vida espiritual me respalda, ¿no? Tengo una comunión con el Señor, soy íntegro,
ando en santidad, me esfuerzo por agradar al Señor. Y empiezo a leer en lenguas, repito, y aunque no lo entienda, tengamos la confianza de que no estamos diciendo algo malo, no algo que pudiera ser una blasfemia. Si estamos siendo, repito, dirigidos por el Señor. Ahora, cuando Pablo dice que va a orar y cantar, fíjese, o sea, es orar y cantar con entendimiento, usa la palabra que viene del griego nous, así como se escucha, se escribe nous, N-O-U-S, nous, que quiere decir mente. Pablo está claramente a favor del empleo del intelecto en la oración. Y con base en esto, un comentarista dijo: la oración es un ejercicio inteligente de la mente. Hermanos, el hablar con Dios, que eso es orar, son de las actividades más inteligentes que podemos hacer en nuestra vida diaria, ¿sí? Exponernos delante del Señor, presentarle nuestros ruegos, darle gracias, comunicarnos con Él, pero ojo, también escucharlo a Él, no solamente un monólogo, ¿no?, donde nada más uno hable, sino también escuchar a Dios lo que Él quiere decirnos. Pregunto, ¿qué otra cosa más inteligente podemos hacer? ¿Sí? El salmista dice: el acercarme a ti es el bien. ¿Sí? No tengo otro bien mayor fuera de ti. Entonces, es inteligente orar, es inteligente el acercarnos a Dios, y no es un suicidio cerebral aquellos que dicen que el creer en Dios o hablar a un Dios que no se ve, ¿sí?, no es un suicidio intelectual. Es lo más inteligente, el orar, el acercarnos a Él. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? Versículo 16 dice: Pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, probablemente los hermanos en Corinto se creían mucho porque hablaban en lenguas, ¿sí?, o porque tienen muchos dones. Pero aquí Pablo les da una pastilla de Ubicatex, ¿no?, diría el pastor Raúl. Una pastilla de Ubicatex, diciéndoles que él hablaba más en lenguas que cualquiera de ellos, ¿sí? O sea, no, si me vienen a presumir a mí, relájense que yo hablo más que todos ustedes. Ah, caray, sí. Si alguien estaba orando y alabando a Dios en una oración extática, o sea, en el éxtasis, sí, y el que no comprendía el éxtasis no sabría cuándo decir amén al final de la oración. Esto lo decía porque en las sinagogas los judíos usaban amenes responsivos, es decir, que respondían con amenes al final de las oraciones, ¿sí? Y quiero que veamos un ejemplo de ello allá en Salmos 106, versículo 48. Salmos 106, versículo 48. Dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, repito, era una práctica común, ¿no?, responder con amenes, ¿sí?, al final de las oraciones. Y hay otros versículos más que lo respaldan, ¿no?, pero solamente quería que viéramos uno. Versículo 19 dice: Pero en la iglesia
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Por ejemplo, este mensaje tiene 2,812 palabras. Imagínense que me hubiera agarrado, ¿no? Y todavía me faltaban como 8,000. ¿Sí? Ahora, nuevamente Pablo nos recuerda que el propósito principal es edificar la iglesia. Porque si solamente orara en lenguas, nadie sería edificado, solamente él, el que lo hizo, su espíritu. Pero si habla solamente 5 palabras con entendimiento, es de mucho mayor bendición. Y repito una vez más, Pablo exalta la predicación de la palabra por encima de hablar en lenguas, ¿sí? Establece que el predicar la palabra es de mucho mayor bendición, ¿sí? Que está por encima de todo, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. La fuente, decíamos, es la fuente profética más segura, ¿sí? Víctor, ¿me ayudas por favor con el piano? Les dije que iba a ser cortita, ¿eh? Sí lo cumplí. Miren, además, Pablo se preocupaba mucho por el orden en la iglesia, ¿sí? Si pues todos en la iglesia se reúnen en un solo lugar, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Nada más es para darnos una idea, para ir cerrando esto. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, indoctos pues alguien que no conoce, ¿no? O incrédulos, ¿no dirán, ¿están locos? ¿Sí? Su amonestación al respecto es, la amonestación de Pablo es, hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? El apóstol Pablo prohíbe terminantemente que nadie hable de esa forma en el culto público en la iglesia, ¿sí? Como les dije hace un momento, en el ejemplo que me tocó ver, ¿sí? Que en un momento donde no era el apropiado, quiso hablar en lenguas, ¿no? Además, repito, su vida no respaldaba el que pudiera hacer creíble eso, ¿sí? A menos que estén presentes los que puedan interpretar, como lo dice en el versículo 28, ¿sí? Que lo veremos la próxima semana si Dios quiere. El versículo 28 de este capítulo dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios, ¿sí? O sea, no está mal, repito, no está mal el hablar en lenguas. Si no hay un intérprete, si no tienes tú mismo la revelación, bueno, habla para ti y para Dios, te vas a edificar, qué bueno, ¿sí? Más aún dice que el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, es válido. Pero así como el apóstol prohíbe hablar en lenguas públicamente de una manera desordenada, hace lo mismo en cuanto a no impedir que se haga correctamente, ¿sí? No impidáis el hablar en lenguas, también lo dice que en este mismo capítulo. Es decir, todo, hermanos, dentro de un balance, todo con orden. O sea, dice que si no hay un intérprete, que si no tienes la interpretación tú mismo de las lenguas que hablas, cállate, ¿sí? Pero también dice, no impidan hablar en lenguas, pero todo esto de una manera correcta, ¿sí? Y muchas veces podemos caernos en un desbalance, ¿no? Pues entonces no hago nada, ¿no? Me callo, ya. No está diciendo eso. Hay un balance, hay un orden. Ahora, hermanos, podemos resumir en esos versículos que podemos tener muchas habilidades, muchas capacidades, muchos dones de manera natural, pero también dadas por medio del Espíritu Santo. Y aún con ello no quiere decir que estemos haciendo las cosas como al Señor le agradan, ¿sí? Y un ejemplo claro es esta iglesia de Corinto, lo decíamos al principio. Podemos también decir que la palabra de Dios es por encima de cualquier cosa. La palabra de Dios, hermanos, debe de tener la preeminencia en nuestras reuniones y sobre todo también en nuestra vida, más que cualquier otra cosa. Y todo, hermanos, todo
lo que hagamos dentro de la iglesia, no solamente el hablar en lenguas, debe de hacerse como lo dice el versículo 40 y lo acabamos de leer. Pero hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? Todo, ¿sí? No está diciendo nada más el hablar en lenguas. Todo decentemente y con orden. Ahora, el hacer las cosas decentemente y con orden no habla, ¿no?, de una solemnidad ni de una ritualidad, ¿sí? No está hablando de eso. Podemos tener reuniones llenas de alabanzas, exclamaciones, levantar la voz en reconocimiento al Señor y aún así poder hacerlo con orden, ¿sí? De hecho, el salmista dice, levanten su voz, canten, clamen, griten, ¿sí? Pero hay un tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, hacerlo decentemente y con orden, ¿sí? ¿Nos ponemos de pie, por favor? De verdad espero que con la ayuda de Dios hayamos podido entender un poquito más acerca del hablar en lenguas. La siguiente semana veremos si Dios quiere, la otra parte de este capítulo, donde sigue tratando el tema, ¿sí? Pero podemos decir, y perdón que sea reiterativo en esto, todo lo que hagamos para el Señor lo podemos hacer decentemente y en orden, y eso traerá bendición. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, expresarnos de una manera que personalmente podemos comunicarnos, Señor, aunque mi entendimiento en mi mente natural no puede entenderlo, pero por medio del hablar en lenguas podemos expresarnos, Señor, reconocimiento, exaltación a ti, Dios, Señor, y Dios, este don, este regalo es algo que tú das, Señor. Tal vez algunos genuinamente y una verdadera, una sana intención en el querer hablar en lenguas. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y si te place, Señor, que dar este don, dar este regalo, Señor, solamente tú puedes darlo. Solamente tú guías, Señor. Pero Señor, lo decíamos en un principio, ¿para qué quiero esto si no tengo una vida de integridad, de una vida de oración, de intimidad contigo? Primero necesitamos ajustar cuentas y después lo demás. Señor, queremos hacer todo decentemente y en orden dentro de la congregación, pero también en nuestra vida. Ayúdanos a conducirnos decentemente y en orden en todas las áreas de nuestra vida, Señor, porque somos para ti, Señor, somos apartados para ti, Señor, y la iglesia es tuya, Dios, te pertenece, tú la compraste, tú pagaste el precio, y queremos conducirnos como es digno de ti, decentemente y en orden. Muchas gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues cumplí con lo que le dije, ¿no? Cortita la palabra, pero de verdad espero que haya sido de bendición, que hayan aprendido algo, ¿sí? Es la intención, es el deseo de los que nos paramos aquí, ¿sí? Bien, pues nos vemos, si Dios quiere, el sábado a través de Zoom y el domingo a las 11, ¿sí? Pues estamos despedidos. Muchas gracias.